Han pasado más de 15 años y nadie ha podido reemplazar a Left 4 Dead, ni juegos con mejores gráficos, ni mapas más grandes, ni más contenido, porque algo que muchas empresas nunca entendieron es que Left 4 Dead nunca se trató solo de zombies. Left 4 Dead funcionaba por cómo te hacía sentir, y en este video hablaré sobre por qué nada ha podido desplazarlo, y quiero tocar varios puntos importantes en este video, como por ejemplo la historia del juego, sus personajes, las polémicas, y lo más importante, la comunidad. Left 4 Dead salió en noviembre de 2008, convirtiéndose rápidamente en un éxito rotundo, revolucionando completamente los juegos cooperativos, y aunque su jugabilidad era bastante simple, había algo que hacía que funcionara increíblemente bien. Pero, ¿qué era? Tal vez eran sus personajes carismáticos y fáciles de encariñarse, o tal vez era esa simplicidad la que hacía mágico al juego, porque al final, ¿cuántos juegos no se tratan simplemente de ir del punto A al punto B? Pero Left 4 Dead lograba convertir algo tan simple en algo especial, y sobre todo porque aquí no había grandes misiones ni una historia lineal, el objetivo solo era sobrevivir, y tal vez eso era lo que hacía tan especial a Left 4 Dead, lo divertido que era jugarlo con tus amigos, porque de cierta forma se sentía como un juego familiar. Y algo que resalta muchísimo en ambas entregas son sus personajes, de hecho son una parte clave del éxito de Left 4 Dead. ¿Y por qué funcionan tan bien? Porque son personajes simples, pero se sienten increíblemente humanos. Por ejemplo, tenemos a Bill, Lois, Francis y Zoe. Cada uno cumple un rol dentro del grupo. Bill es el veterano, se nota cansado de la guerra, pero es quien mantiene unido al equipo. Francis se queja absolutamente de todo, pero nunca duda en arriesgarse por los demás. Lois intenta mantener el optimismo incluso en medio del caos, y Zoe, aunque es la más joven, entiende perfectamente la gravedad de la situación. Y lo más impresionante es que el juego logra construir la relación entre ellos con pequeños diálogos. No necesitan cinemáticas largas ni una historia de 200 horas para hacer que conectes con ellos. Y de hecho la relación del grupo se construye sola, mientras sobreviven. Incluso en el tráiler del juego podemos ver esa química. Y con toda esa fórmula, Valve ya tenía un juego destinado al éxito. Ahora, con todo esto saliendo tan bien, ¿qué haría cualquier empresa? Lo lógico sería seguir puliendo el juego, lanzar actualizaciones o agregar más contenido, y quizás esperar algunos años antes de pensar siquiera en una secuela. ¿No? Pues no, Valve no hizo eso. Durante la E3 del 2009, Valve sorprendió a todos anunciando Left 4 Dead 2, apenas 7 meses después del lanzamiento del primer juego, y obviamente esto generó muchísima polémica. Mucha gente sentía que Valve había abandonado el primer juego demasiado rápido, otros decían que la secuela parecía más una expansión que un juego completamente nuevo, y muchos tenían miedo de que Left 4 Dead dejara de recibir soporte, básicamente condenándolo al olvido. Incluso se creó un grupo en Steam llamado Boycott Left 4 Dead, y algo importante es que este grupo no odiaba a Valve, ni tampoco decían que Left 4 Dead 2 fuera a ser malo, simplemente sentían que estaban abandonando demasiado rápido un juego que todavía tenía muchísimo potencial. De hecho, todo esto queda clarísimo en el manifiesto del grupo. Reconocemos, Valve es una compañía con necesidades financieras y no pueden sobrevivir sin lanzar nuevos juegos. No podemos juzgar la calidad de Left 4 Dead 2 hasta que salga, y Left 4 Dead fue y sigue siendo un gran juego que merece reconocimiento. Con esto ya podemos entender que no era simplemente hate ciego, y que la comunidad entendía perfectamente que Valve vive de crear juegos. No los odiaban, de hecho amaban la primera entrega, y por eso dolía más que la abandonaran tan rápido. Pero lo que considero más importante del manifiesto es esta parte. Creemos, el lanzamiento de Left 4 Dead 2 dividirá a la comunidad. El contenido mostrado no justifica una secuela completa. Left 4 Dead todavía no ha recibido el soporte prometido por Valve, y el juego quedará obsoleto después de solo un año. Y sinceramente, poniéndome en sus zapatos, eran quejas completamente válidas. Muchos sentían que el primer juego todavía tenía mucho potencial, incluso creían que Left 4 Dead 2 debió ser solo un enorme DLC. Y viendo toda esa polémica, ¿qué hizo Valve? Pues nada. Y aunque suena muy crudo decirlo así, creo que fue la mejor decisión posible, porque la gran pregunta es, ¿Left 4 Dead 2 fue malo? Y la respuesta corta es no. De hecho, hizo algo prácticamente imposible. Mejoró la fórmula del primer juego, nuevas campañas, nuevos infectados, nuevas armas y gráficos impresionantes para la época. Pero lo más importante, nuevos protagonistas: Nick, Coach, Ellis y Rochelle. Valve entendió por qué el primer grupo funcionaba tan bien. Todos se sentían muy unidos, casi como una familia sobreviviendo. Pero en Left 4 Dead 2 apostaron por algo muy diferente. Este nuevo grupo al inicio no se siente como una familia, se siente más bien como 4 desconocidos intentando sobrevivir porque no tienen otra opción. Y justamente por eso su evolución se siente mucho más interesante, y el mejor ejemplo de eso es Nick, quien probablemente sea el personaje con mejor desarrollo de toda la saga. Cuando lo conocemos por primera vez se nota que no le interesa absolutamente a nadie, incluso dice que cuando tuviera la oportunidad abandonaría el grupo para salvarse él solo. Al inicio ni siquiera parece interesado en aprenderse los nombres de sus compañeros, y eso tiene sentido, pues antes del apocalipsis Nick era un estafador, estaba acostumbrado a pensar solo en sí mismo, pero conforme avanzan las campañas lentamente empieza
empieza a cambiar. Y una parte muy importante de esa evolución ocurre durante The Passing. Después de escapar del centro comercial, el grupo llega a un puente bloqueado y ahí ocurre algo que probablemente emocionó a muchos fans en su momento. Vemos nuevamente al primer grupo y aunque el encuentro dura poco, sirve muchísimo para mostrarnos cómo son realmente los personajes de este segundo grupo, porque Ellis inmediatamente se emociona al ver a Zoe. Coach intenta mantener la situación tranquila y Francis y Nick chocan casi de inmediato por sus personalidades, pero algo interesante ocurre durante esa conversación, pues Francis empieza a coquetear un poco con Rochelle y Nick parece claramente incómodo con eso, pero demuestra que aunque Nick intenta parecer frío y distante, ya empezó a preocuparse por el grupo, y eso se vuelve todavía más evidente al final de la campaña, pues cuando Nick toma un arma del cuerpo de Bill y después se arrepiente, incluso pide disculpas, algo que parece mínimo, pero viniendo de Nick significa muchísimo, porque es la primera vez que vemos que realmente empieza a desarrollar empatía por otras personas, o sea, Bill. Y conforme avanzan las campañas vemos a un Nick completamente diferente, pues sigue siendo sarcástico, sigue quejándose, pero ya no es el mismo hombre egoísta del principio. Ahora se preocupa por sus compañeros y especialmente por Rochelle, y creo que justamente por eso los personajes de Left 4 Dead son tan especiales, por cómo poco a poco el juego lograba convertir a simples desconocidos en unas personas dispuestas a sacrificarse unos por otros, y el mejor ejemplo de eso obviamente es Bill. Hace un momento mencioné cómo mucha gente sentía que Valve había abandonado demasiado rápido la primera entrega, pero realmente nunca la dejaron sin un cierre, porque después del lanzamiento del DLC del sacrificio, Valve publicó un cómic con el mismo nombre, y este cómic no solo expandía la historia, también nos mostraba algo que hacía sentir todo mucho más humano, pues nos enseña los orígenes de los personajes, cómo se conocieron, cómo sobrevivieron después de la última campaña y cómo intentaban seguir adelante después de todo lo que habían vivido. Después de finalmente encontrar a los militares, el grupo cree que por fin estará a salvo, que después de tanto sufrimiento quizás ahora sí podrían tener un momento de paz, pero todo cambia cuando descubren una verdad horrible. Los protagonistas no eran inmunes, en realidad eran portadores. Ellos no se transformaban, pero seguían propagando el virus, y eso significa que probablemente todos los rescates fallidos del juego ocurrieron por su culpa, y desde ese momento todo empieza a sentirse diferente. Todo cambia porque aunque ahora tengan un nuevo plan, el grupo ya no se siente igual. Todo se vuelve más hostil, más pesado, y lo más interesante es que ni siquiera es por los infectados. Lois sigue intentando mantener el optimismo. Francis sigue escondiendo todo detrás de bromas y quejas, pero Will y Zoe no dejan de discutir. Zoe está cansada de que Bill quiera protegerla todo el tiempo y que actúe como si supiera siempre qué hacer, mientras que Bill simplemente parece agotado. Está cansado de pelear, cansado del mundo, cansado de sobrevivir, y aún así sigue cuidando al grupo. Y después de tanto pelear, cuando finalmente están a unos pasos de escapar, todo sale mal. Los motores que debían bajar el puente fallan, y mientras una enorme horda empieza a correr hacia ellos, la esperanza desaparece. Incluso Lois, el personaje más positivo del grupo, por primera vez admite que tal vez esta vez ya no vayan a lograrlo, y eso hace que el momento se sienta todavía más desesperanzador, porque incluso Francis, quien durante casi todo el juego fue el más pesimista, intenta animarlos, intentando convencerlos de que de alguna forma podrán salir adelante. Y entonces, sin avisar, Bill se lanza hacia la horda, no porque quiera ser un héroe, no porque quiera morir, simplemente porque alguien tenía que hacerlo, y eso es lo que hace tan especial su sacrificio, porque no hay música épica, no hay un discurso, simplemente pasa, porque para Bill su vida ya no importaba, pero la de sus amigos sí. Y aunque el grupo logra escapar, el final nunca se siente feliz, se siente vacío, porque sí, sobrevivieron, pero falta alguien. Y esa sensación encaja perfectamente con Left 4 Dead, porque si analizas cada campaña, casi todos los intentos de escapar terminan muy mal. Aún así, los personajes siguen avanzando, siguen intentando sobrevivir, y cada grupo enfrenta esa realidad de forma diferente. El primer grupo poco a poco va perdiendo la esperanza, y Lois es probablemente el mejor ejemplo de eso, mientras que el segundo grupo, incluso en medio del caos, intenta mantenerse positivo, aunque tristemente probablemente nunca sabremos qué pasó con ellos, porque a diferencia del primer juego, Valve jamás le dio un verdadero cierre a Left 4 Dead 2. Y quizás fue justamente ese abandono lo que hizo que la comunidad mantuviera vivo el juego por tantos años. Para sorpresa de absolutamente nadie, Left 4 Dead ha logrado mantenerse vivo gracias a su comunidad, ya sea creando campañas custom, mods, skins o animaciones, e incluso torneos competitivos. La comunidad prácticamente se negó a dejar morir el juego, y seamos honestos, todos los que crecimos con Left 4 Dead al menos vimos un video de Valve, Lalo HLZ o Jim Cobain, creadores que ayudaron muchísimo a mantener vivo el juego dentro de la comunidad latinoamericana. Y hablando de comunidad, una de las cosas más impresionantes es cómo Left 4 Dead terminó desarrollando su propia escena competitiva, porque aunque el juego nunca fue pensado como un eSport, la comunidad encontró la forma de volverlo competitivo, y lo más curioso es que literalmente cualquiera puede participar.
Eso hizo que muchísima gente siguiera entrando al juego incluso años después de su lanzamiento. Y no solo pasa en la TAM, en Estados Unidos existen torneos bastante conocidos como The Really Big Tournament, que incluso hoy siguen reuniendo una cantidad considerable de jugadores y espectadores. Pero fuera de los torneos normales también existen modos creados directamente por la comunidad para hacer el juego todavía más competitivo. Y el ejemplo más conocido es Seda Pug. Básicamente es un versus competitivo con reglas mucho más estrictas, menos botiquines, más importancia en las pastillas, cambios en mapas y spawns mucho más balanceados. Y la comunicación entre jugadores se vuelve mucho más importante, porque aquí los ataques infectados ya no son improvisados, todo tiene que estar coordinado. Los supervivientes avanzan mucho más lento, más estratégicamente, y un pequeño error puede hacerte perder toda una ronda. Y sinceramente creo que eso demuestra algo muy importante. La comunidad amó tanto a Left 4 Dead que terminó creando su competitivo con reglas propias, incluso cuando Valve ya parecía haber dejado atrás la saga. Pero no solo el competitivo ayudó a mantener vivo el juego, porque TikTok también aportó un poco. Memes, clips, sonidos, desde el meme del F1 hasta los famosos gemidos, hicieron que muchísima gente volviera a recordarlo, y aunque parezca algo pequeño, eso ayudó a que muchísimas personas descubrieran el juego. Y sinceramente a este punto siento que la comunidad mantuvo viva la saga mucho más que la propia Valve, porque existe una campaña absurda de campañas hechas por fans, algunas incluso intentando darle un cierre al segundo grupo, algo que Valve jamás hizo oficialmente. Y la cosa ni siquiera termina ahí, porque también hubo animaciones hechas por fans que se volvieron parte importante de la comunidad. Videos como White Lie o incluso cosas tan absurdas como Shark is Love ayudaron a que Left 4 Dead siguiera presente en internet durante años. Y quisiera recomendar algunos canales que todavía siguen subiendo contenido del juego, gente que incluso después de tantos años sigue manteniendo viva esta comunidad. Canales como Candy Leo, Jim Cobain, Mexirrene y muchísimos más. Nunca he visto una comunidad tan unida como la de Left 4 Dead, y sinceramente creo que hay motivos de sobra para eso, porque al final este video no era solo para hablar de zombies, campañas o polémicas, era para recordar por qué Left 4 Dead se convirtió en un juego tan importante y legendario para tantas personas, y al menos para mí fue una enorme parte de mi infancia, porque fue el primer juego que probé y desde ese momento quedé enamorado de cada aspecto del juego, sus personajes, su ambiente, su música, el caos y sobre todo la sensación de jugarlo con amigos. Y lo más importante es que incluso después de tantos años me sigue encantando volver a jugarlo, porque cada campaña nueva, cada partida y cada recuerdo me hace entender algo. Todavía faltan muchos años para que otro juego logre acercarse a lo que Left 4 Dead hizo sentir a tantas personas, porque hay muchos juegos que entretienen, pero hay otros que terminan marcando generaciones. Y tal vez por eso seguimos regresando después de tantos años. No es por los zombies ni por la nostalgia, sino por lo que nos hizo sentir. Muchas gracias por ver este video y gracias por todo su apoyo.